Y ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante y tenía la palabra Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida Azuqueca de Henares. Sí, vamos a ver, se dice, no, es que el precio de la energía ha bajado. Bueno, no, a lo que le interesa al ciudadano es cuánto tiene que pagar finalmente en su recibo, y eso ha subido, tanto antes como ahora. Y precisamente porque ha subido, la situación es cada vez más insoportable. Es que este es un hecho que no se puede discutir. El Instituto Nacional de Estadística da las cifras que se refieren a una parte de lo que es el coste de un recibo, pero es que el coste de un recibo son muchas otras cosas. Por lo tanto, al final lo que tiene que pagar el consumidor es más que en otras ocasiones. Se dice, no, el mercado de la energía es que está liberalizado. Es falso, no está liberalizado. Si es un oligopolio, es un oligopolio. Si es que hasta el propio ministro Soria ha dicho que las subastas son una auténtica estafa. Lo llegó a decir, son una estafa. Por lo tanto, ¿dónde está el mercado? ¿Y lo ha corregido? No se ha corregido. Soria. No se ha corregido. ¿Cómo que no? No se ha corregido. Ahora la luz ya no se fija en No se ha subastas. corregido. Primero no sabemos ni cómo se va a fijar. Pues el ministro lo ha explicado claro y cristalino, cómo se va a fijar. Yo creo que este asunto requiere una explicación mucho mayor de la que se ha dado, porque aquí nadie sabe exactamente cómo se va a fijar el precio. Por cierto, las eléctricas y otras compañías suministradoras ya han puesto el grito en el cielo, ¿no? ¿Y qué es lo que se está pagando? Pues entre otras cosas se está pagando, por ejemplo, ¿qué pagan los ciudadanos? Y yo me pregunto, ¿y por qué tienen que pagarlo? Pues que en Enagas pues haya, por ejemplo, como consejeros, pues Isabel Tocino, digo por el Partido Popular, Isabel Tocino, Ana de Palacio, Antonio Hernández Mancha y Marcelino Oreja Aiburúa. En Iberdrola, que esté Ángela Cebes. En Solaria, que esté Manuel de Vicente. En Endesa, que esté José María Aznar. En Abengoa, Javier Ruiz Pérez. En Acciona, Carmen Becerril, Pío Cabanillas, Carlos Espinosa de los Monteros. En Gas Natural Fenosa, Nemesio Fernández Cuesta. En Red Eléctrica, Ana Cuevas, Tello y José Folgado. Aquí los sueldos un sueldo normal son 150.000 euros al año. Esto lo están pagando los ciudadanos en su recibo. Pero es que en el caso del PSOE pues tenemos exactamente lo mismo. En Red Eléctrica, Ángeles Amador, a Miguel Boyer. En Abengoa, a Josep Borrell, a Luis Solana. En Endesa, a Joan Mayó, a Elena Salgado, a Pedro Solbes, a través de Enel. En Iberdrola, a Manuel Marín, a Braulio Medel. En Gas Natural, a Felipe González. Y en Repsol, a Luis Carlos Crosier. Quiero decir, esto es lo que también están pagando los ciudadanos. Y yo me pregunto, ¿por qué tienen que pagar esto? Y además, es que es moral. O sea, hagámonos la pregunta, ¿es moral que políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, que han tenido importantes responsabilidades, por ejemplo, en el sector energético cuando gobernaban, pasen después por la famosa puerta giratoria y acaben gestionando intereses hacia los cuales han tomado decisiones e incluso han favorecido porque se han privatizado algunas de estas empresas? ¿Es eso moral? A mí me gustaría que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista aprovecharan esta ocasión para decir que les parece inmoral y que van a proponer a todos estos señores que abandonen inmediatamente estos cargos. Porque esto no lo entiende absolutamente nadie. Y esto hay que pagarlo en los recibos. Esto hay que pagarlo también. O sea, no solamente es el coste de la energía. Y debemos ser un país de imbéciles. Creo que debemos ser un país de imbéciles. Porque ¿cómo es posible que tengamos una de las energías más caras de la Unión Europea cuando tenemos más horas de sol que prácticamente nadie? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que aquí la energía sea más cara que, por ejemplo, en Alemania, o en Finlandia, o en Suecia? Es decir, ¿cómo es posible? Algo estaremos haciendo mal. Y cuando se dice, por ejemplo, que el coste de la producción de energía en Francia es muy inferior al de la energía eléctrica, es muy inferior al de, por ejemplo, España, claro, pero ahí no se está incluyendo lo que va a costar desmantelar estas centrales nucleares cuando superen la vida útil, porque la superarán. Y no sé si saben ustedes cuánto cuesta desmantelar una central nuclear. Son miles de millones de euros. Pero claro, eso no está incluido en esos datos. Por lo tanto, cuando demos datos, démoslos y expliquémoslos convenientemente. Yo lo que creo, y lo he dicho antes, creo que hay que modificar radicalmente, y cuando digo radicalmente es desde la raíz, en primer lugar, el sistema de producción y distribución de la energía en nuestro país. Radicalmente. No puede seguir estando en manos de un oligopolio, en el que, por cierto, repito, se sientan en los consejos de administración ambos partidos políticos. Partidos políticos que, por otra parte, han tenido tiempo suficiente para alterar este estado de cosas. Porque, por ejemplo, durante los 8 años de gobierno de Aznar, ¿se hizo algo para cambiar el sistema de fijación de precios? Yo creo que no se hizo absolutamente nada. Lo que pasa es que era otra situación, no era una situación de crisis,
Y efectivamente la brecha energética no se estaba produciendo, y ya no digamos en el caso del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo en 3 o 4 cuestiones básicas que implican romper este sistema e ir a un sistema de fijación de precios y de producción de energía completamente distinto al que tenemos en estos momentos. Señor de las Heras. Sí, independientemente de que seamos 2 o seamos 12, lo diga el Instituto Nacional de Estadística o lo digan en este caso 2 representantes del Partido Popular, este es el gráfico de las subidas del recibo de la luz durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y a partir de aquí, desde que gobierna el presidente Rajoy. Y eso es un dato cierto, verificable por cualquier organismo internacional. Yo hay una cuestión que ha dicho el señor Alvarado, evidentemente lo entiendo desde las posturas ideológicas que se defienden desde Izquierda Unida, más próximas al comunismo, que se intenta influir sobre decisiones que competen única y exclusivamente a los consejos de administración de empresas privadas de las cuales son hermanas gemelas o se dedican a lo mismo que GDF Suez Francia, Electricidad de Francia, E.ON en Alemania, Surcen en Estados Unidos, Enel en Italia, Iberdrola, que es la 6ª compañía mundial en España, National Girl en Gran Bretaña, Dominion Res en Estados Unidos, Endesa en España, que es la 13, y Gas Natural, que es la 25. En cualquier caso, el problema que tiene la energía, vuelvo a repetirlo, no es el precio, no es ni tan siquiera la potencia instalada en España. Según datos de Red Eléctrica Española, que es quien se dedica a estos temas, la potencia instalada en España a 31 de diciembre del 2013, es decir, hace 4 días, era 102.281 megavatios. ¿Saben ustedes cuál fue la máxima demanda de cobertura nacional de energía? 39.963. El problema no es que no tengamos capacidad para producir energía eléctrica. Vuelvo a repetirlo. El problema del precio de la energía eléctrica es que está incluido en el precio del recibo de la luz, que es que el 45% es pura energía, transporte y distribución, porque sin transporte y distribución, por mucho que queramos recargar el móvil, no se recarga, o encender la televisión o simplemente la cocina, y el resto, el 54%, son impuestos, subvenciones básicamente a las renovables, los costes extrapeninsulares y el déficit de tarifa, que en palabras, cogido el informe anual de la Comisión Nacional de la Energía, analiza la evolución de los costes del sistema eléctrico desde el año 1998 a 2012, dice literalmente que los incrementos más significativos se han producido durante el periodo 2006 a 2010, en el que hay 2 variables que se multiplican por 5. Y eso evidentemente ni es responsabilidad del señor Soria ni es responsabilidad del presidente Rajoy. Tiene un nombre y 2 apellidos, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sabes cuáles fueron esos 2 ítems que multiplicaron por 5 del 2006 al 2005 el precio de la energía? Las renovables y el déficit de tarifa, los 30.000 millones de euros del déficit de tarifa. Por eso cuando el senador Alique habla de el déficit Soria, no, el déficit Zapatero, y usted, que era el portavoz de la Comisión de Industria. ¿Qué ha hecho el Partido Popular para combatir la pobreza energética? Pues, entre otras cosas, aprobar la Ley 24/2013 en diciembre de este año, por el que se regula todo el sistema eléctrico, para, entre otras cosas, algo muy sencillo y que va a entender todo el mundo. Una casa media, con una potencia media de 4,6 kilovatios, que tenemos cualquier familia media en nuestra casa, y consume 3,5 kilovatios también de energía, va a tener con este nuevo proyecto de ley, con esta nueva ley que ya entra en vigor, la Ley 24/2013 de reforma del sector eléctrico, va a tener una subida y una bajada. Una subida del 18% en el término de potencia y una bajada aproximadamente del 10% en el consumo de energía. ¿En qué se va a reducir? ¿En qué se va a traducir? Pues que a partir del mes de abril, ahora hablan de mayo, está el proyecto de ley en tramitación, el tema de la actualización de los precios en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en una bajada del 0,9 del recibo de la luz a partir seguramente del mes de abril o como mucho del mes de mayo. Y eso es lo que ha hecho, poner una nueva ley, un sistema que antes, como decía bien mi compañera, la diputada Encarnación Jiménez, estaba en manos de no se sabía quién con el tema de las subastas, y clarificar exactamente cuál es el precio real de la energía e independientemente de todo ello, corregir
algo que durante 8 años no se ha corregido, que fueron los 30.000 millones de euros, que es mucho dinero. Con eso tapábamos mucha pobreza energética que dejó el anterior partido que gobernó o que malgestionó los dineros públicos en España, que es el Partido Socialista. Señora Lique. Insisto, por mucho que tenga la mitad del tiempo el Partido Popular con 2 representantes aquí, la herencia recibida a la que ustedes todo el día apelan, yo imagino que algún día se la tendrán, que soltar solo para empezar a gobernar. La legislatura, ¿no? Pero solo pues en ello estamos, corrigiendo. Solo para empezar trabajando duro, se lo aseguro. Sí, solo para empezar a gobernar. Miren, cuando ustedes dicen que baja la luz con el Partido Popular, insultan a la inteligencia e insultan a los ciudadanos. Es que les cabrean más. Cuando ustedes dicen que están creando empleo, insultan a la inteligencia y insultan a los ciudadanos. Es que les cabrean ustedes más. Pero ¿cómo pueden decir que está bajando el paro? ¿No? ¿Y cómo pueden decir ustedes que está bajando el recibo de la luz? O sea, que está bajando el paro. ¿Usted puede decir hoy que baja el paro en este país? Ha subido 1 millón de desempleados cotizantes a la Seguridad Social en estos 2 años con el gobierno del Partido Popular. Ustedes dijeron que iban a crear 3 millones de puestos de trabajo. Ustedes dijeron... en las elecciones dijeron, si buscas empleo, vota al Partido Popular. 1 millón de desempleados más. Claro, ustedes dijeron, si usted quiere que le baje el recibo de la luz, vota al Partido Popular. Pues y está subiendo el recibo de la luz. Mire, han empezado a hacer un recorrido histórico. Mire, la ley hasta hace 4 días, en ese fracaso de la reforma energética del Partido Popular, que con una enmienda del Grupo Popular en el Senado se cargan toda una ley de 2.200 millones de euros que iban a financiar el sistema eléctrico y que eso ha supuesto una subida ahora del 2,3% del recibo de la luz en el mes de enero, procede del año 1977, la ley del sector eléctrico, del señor Rato. Ahí es donde se crea el déficit de tarifa. Se crea porque el gobierno entonces no quiere subir la luz, a pesar de que los costes energéticos de las energías convencionales, el petróleo, está muy bajo, y se decide no subir el recibo de la luz. Y se empieza a generar el déficit de tarifa que ha ido creciendo. Yo no niego que con el Partido Socialista y que con este gobierno ha crecido 10.000 millones de euros en los 2 últimos años. Y nosotros hemos pedido, lo hacíamos en esa subcomisión de política energética la pasada legislatura, y hemos pedido ahora recientemente hacer una auditoría de costes regulatorios del sistema eléctrico. Y ahora vamos a hablar claro. Ustedes dicen, los grandes culpables del déficit de tarifa son las energías renovables, eludiendo al mismo tiempo que las energías renovables hacen que los costes brutos de generación eléctrica se reduzcan, porque cuando se produce con más luz y con más agua, como ha ocurrido ahora en estos meses que estamos de principio de año y pasó el año pasado, bajan los costes energéticos. Ahora están bajando los costes energéticos porque se produce con más luz, o sea, con más viento y con más agua. O sea, por lo tanto, las energías renovables tienen ese beneficio, tienen otro beneficio, y es que reducen nuestra dependencia energética, no tenemos que comprar petróleo hacia afuera. Crean empleo, que ustedes lo están destruyendo por el cierre de las plantas de energía fotovoltaica y de energía eólica. Por tanto, tiene otros beneficios que ustedes no reconocen. Y ahora vamos a hablar de otros costes, las nucleares. Cada año, desde que se dejó de pagar los costes de transición a la competencia, que recibieron 8.000 millones de euros, cada año la energía nuclear cobra alrededor de 3.000 millones de euros de sobreretribuciones. Es decir, dinero que no le corresponde porque están amortizadas esas tecnologías y, por tanto, no tendrían que cobrar más de lo que realmente les cuesta producir, y el sistema energético se lo estamos pagando. O sea, hay un sobrecoste cada año a la energía nuclear de 3.000 millones de euros. Y nosotros decimos, oiga, hagamos una auditoría de costes regulatorios para saber realmente qué cuesta producir la luz, para no pagar más de lo que realmente tienen que pagar los ciudadanos. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta, que por cierto ustedes el otro día en el Congreso votaron en contra. Hemos puesto otra propuesta encima de la mesa, que se amplíe el bono social, ese que afecta a muchos ciudadanos, que gracias a él hay 3 millones de personas que no están en la pobreza energética, que si no también se incrementarían a los 6 millones de personas que ha habido. Y ustedes, su respuesta es modificar la ley para que la mitad de los que hoy se benefician de los 3 millones pasen también a ser pobres energéticos. Hemos dicho, vamos a hacer una racionalización del recibo de la luz, y ustedes lo que han hecho, y lo acaba de decir ahora mismo el senador de Las Heras, es bajar lo que se cobra por consumir la electricidad y subir el término fijo de potencia. De tal manera que hoy, antes de empezar a consumir, el recibo de la luz es un 60%
frente a otro 40% de lo que se consume. O dicho de otra manera, es decir, el que consume mucho ahorra, lo cual es una barbaridad, porque el que tiene unas rentas bajas no tiene capacidad de ahorro y ya le estás metiendo en el recibo de la luz una cantidad importante de dinero. Hemos hecho otra propuesta. ¿Por qué no se aprueba el autoconsumo eléctrico? Para que uno que quiera ponerse un sistema autónomo de producción de energía eléctrica, fundamentalmente a través de las energías renovables y fundamentalmente a través de la fotovoltaica, o un polígono industrial, o un grupo de vecinos que vivan en un lugar que puedan poner determinadas tecnologías renovables y se puedan autoabastecer, no tengan que engancharse en la red. Y la respuesta del Gobierno del Partido Popular ha sido decir que no, porque eso va en contra de los beneficios de las grandes eléctricas. Y mi pregunta es, señores del Partido Popular, porque estamos donde estamos y tenemos que poner pie en pared. ¿Qué piensa hacer el Gobierno del Partido Popular, aparte de decir que no a luchar contra la pobreza energética y que no a una auditoría de costes energéticos, para que de una vez por todas el recibo de la luz no sea un problema para las familias españolas y para la competitividad de la industria española? Porque fíjense, el señor de las Heras decía, es que en este momento hay 102.000 megavatios de potencia instalada, es decir, más de la que realmente se necesita para producir electricidad. Es verdad, venimos de una situación donde la burbuja inmobiliaria nos llevó a pensar que este país iba a más, y era cartón piedra, y nos hemos quedado donde estamos. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué dentro de lo que pagamos en el recibo de la luz estamos pagando 750 millones de euros que ha aprobado recientemente, antes de las elecciones gallegas, el Gobierno del Partido Popular, a 4 empresas españolas siderúrgicas que necesitan consumir mucha electricidad, solo por si en un determinado momento hay que interrumpir el suministro a esas 4 empresas porque se necesite para el conjunto de la red? Si no hace falta, si hay más potencia instalada de la que realmente se necesita. ¿Y por qué se pagan 750 millones? Es decir, hay que hacer hay que hacer una auditoría regulatoria para saber qué cuesta producir cada tecnología, no pagar más de lo que realmente cuesta, para que de una vez por todas el recibo de la luz no sea un peso para los ciudadanos. Y mi pregunta es, ¿qué quiere hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Pues nosotros le estamos proponiendo ideas, le ponemos encima de la mesa cosas que se pueden hacer. Bueno, primero tengo que decir que lo que me sorprende, porque gracia no me hace ninguna, es que los que crean el desastre ahora en la oposición se les ocurren las soluciones. O sea, nos meten en un déficit tarifario, nos incrementan el precio de la luz en un 70%. El mayor desastre de los que... No, tengo otro gráfico. Ahora te enseño el otro gráfico. ¿Quién aprobó el déficit de tarifa? ¿Quién aprobó el déficit de tarifa? Este es el déficit. Pero claro, pero una cosa es aprobar el déficit de tarifa y otra cosa es llevarlo hasta aquí. Señores parlamentarios, si hablan los tres a la vez, no se les escucha. Una cosa es que estemos aquí con el señor Rato y otra cosa es que lleguemos aquí con el señor Zapatero y Rubalcaba. Esto es lo que hay. Es que son las estadísticas. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Antes decía el señor Alique que los incentivos a las renovables como que lo inventó el señor Aznar. Sí, el primer decreto de primas totalmente fue precisamente el viernes anterior, el viernes posterior, y es una medida buena. Y estará conmigo que es una medida buena. Pero es que mire... ¿Usted es el que la está criticando? Claro que sí. ¿No? Eso es una medida buena, pero con moderación. Y le voy a decir... ¿Qué opina de las nucleares? Le voy a decir... Vamos a ver. Tenía aquí un dato, que en el año 2004... los incentivos a las renovables, 2004, acababa de dejar el gobierno el Partido Popular, los incentivos a las renovables estaban en 1.000 y pico millones de euros, no recuerdo si 1.200, lo tenía por aquí el dato. Y en 2012 estaba en más de 9.000 millones. O sea que el incremento es brutal. Y eso es otro dato que... no me va a decir que es mentira. Nos quedan 10 minutos, así que les rogaría que fueran resumiendo. Hablamos de los incentivos a las renovables, sí, con moderación. Ya le digo, con el gobierno de Aznar, cuál era y cómo de forma exponencial, sin control alguno por el Partido Socialista, hacen que todos esas subvenciones las paguemos los españoles en el recibo de la luz. Más cosas.
Estamos totalmente a favor de las energías renovables, pero es que, mire, en España nos ha hecho el gobierno socialista pagar lo que se llama la curva de aprendizaje. ¿Qué es eso? Es una tecnología cara y nos la hemos costeado nosotros toda. Mire, si en todo el mundo en el año 2013 las subvenciones a las renovables eran 100.000 millones de dólares, en España se pagaron 10.000 millones. Es decir, hemos pagado lo que se llama la curva de aprendizaje, que esa tecnología cara, que al principio es muy cara y con pocos rendimientos, lo hemos costeado por los bolsillos de los españoles. Más cosas podemos hablar. Ustedes crearon la burbuja inmobiliaria, crearon la burbuja de las renovables, sí, la burbuja inmobiliaria. Usted mira estadísticas y datos, 2009, burbuja inmobiliaria, burbuja de las renovables, y ahora estamos los demás intentando corregir esas malas prácticas, y estamos en ello. Pero mire, desde luego que la mejor forma de combatir la pobreza energética es que las personas tengan trabajo, y esa es la mejor forma. Y desde luego el gobierno, con las medidas que está poniendo, que deberíamos hablar de lo que es la estructura del recibo, cómo se paga el recibo. El recibo, lo que es la energía en sí, en España está en la media o por debajo de la media de la Unión Europea. Lo que encarece y lo que es un recibo de los más caros de Europa es el coste que lleva, son los peajes. Y de esos peajes, que son, como decía mi compañero, más del 50% del coste del recibo, en gran parte es el déficit tarifario, y un 40% de esos peajes las subvenciones a las renovables. Hasta ahí, señora Jiménez, señor Alvarado. A ver, sí, porque es que como yo ni soy senador ni soy diputado, yo no estoy acostumbrado a interrumpir. A mí me gusta que la gente se exprese y que luego, claro, se permita expresar a los que no pensamos del mismo modo. Vamos a ver. Cuando se habla del déficit de tarifa, pero si es que la cifra no es creíble, pero si es que no se la cree nadie. ¿Pero quién establece esas cifras acerca del déficit tarifario? ¿Quiénes las elaboran? ¿Sobre qué criterios? ¿Sobre qué bases? Es decir, es que no nos las creemos, no nos las creemos. Son cifras que son elaboradas en parte por una élite política que está instalada precisamente en los consejos de administración de estas empresas, porque estas empresas no son cualquier tipo de empresa privada, no lo son. O sea, esto no se puede solventar este asunto diciendo, no, bueno, son decisiones empresariales de empresas privadas. En primer lugar, porque muchas de ellas fueron empresas públicas en un momento determinado, porque se traspasaron al ámbito privado y además se concedió su gestión a amigos o a personas fieles, y porque además están produciendo y distribuyendo un bien de primera necesidad. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Decía el señor de las Heras, claro, bueno, la ideología comunista, bueno, claro, es que desde el punto de vista que ustedes defienden, Suárez pues era un comunista peligroso. No, yo defiendo el Estado social y democrático de derecho, yo también, que es lo que dice el artículo 1.1 de la Constitución, no el Estado neoliberal, el Estado social. Y en el Estado social hay intervención en la economía, porque si no, no es social, es otra cosa, es neoliberal. Y aquí lo que estamos dando es el poder de fijar los precios de un bien básico de primera necesidad a un oligopolio, donde además está asentada una determinada élite política, que previamente ha tomado decisiones y que luego es bien remunerada por esas decisiones que ha tomado. ¿No les resulta a ustedes esto sospechoso? O sea, ¿les resulta normal esto? A mí me gustaría de verdad que dijeran que esto les resulta normal, porque esto es escandaloso para los ciudadanos, es escandaloso. Y luego yo creo que este debate que se está teniendo aquí hoy, a mí por lo menos, creo que si cuando los ciudadanos lo vean, les va a producir más oscuridad y desesperanza que al principio. A mí me llama muchísimo la atención esta discusión de tirarse los trastos a la cabeza, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cuando de una manera u otra ustedes han estado gobernando este país durante los últimos 30 años y tendrán responsabilidad tanto en lo bueno como en lo malo. Tanto en lo bueno como en lo malo. Claro, cada uno la parte que le corresponde, estará conmigo en eso. Sí, pero tanto en lo bueno como en lo malo. Y es evidente que durante los 8 años del gobierno de Aznar no se modificaron las condiciones de fijación de los precios de la energía en este país. No se modificaron.
Por cierto, condiciones que luego llega un ministro... No es cierto lo que está diciendo, porque, por ejemplo, la fijación de la subasta ha sido fijar el precio a través de la subasta, pero es que no está diciendo... Es que no es verdad, no es verdad. ¿Cómo que no? La subasta fue, la fijó el gobierno socialista de Zapatero, la fijación del precio por subasta. No es verdad, de verdad. Y ahora se ha cambiado. Bueno, lo que yo quiero decir es que me parece que ustedes, como partidos de gobierno que han sido y que, bueno, esperemos que no lo sean en el futuro, ¿no? Pues han creado un orden de cosas que provoca un sufrimiento intolerable entre la población y que algo hay que hacer. Y que por lo menos desde Izquierda Unida pensamos que eso que se tiene que hacer tiene que ser una reforma radical y profunda de construcción de un sistema distinto, pero radicalmente distinto. Bueno, digan cuál. Y no algún día. Sí, lo decimos y cuando llevamos iniciativas al Parlamento, como por ejemplo establecer una tregua invernal para la gente que no puede pagar el recibo de la luz o el recibo de la energía, pues ustedes se niegan, que es una cosa que de verdad, yo no sé con qué argumentos se le puede negar a una familia que a lo mejor tiene como ingresos 400 euros el no poder encender la luz o pagar la calefacción. Y luego en cuanto, ya no quiero consumir más tiempo, en cuanto a la creación de empleo, hay que distinguir entre lo que es creación de empleo y subempleo. En este país se está creando subempleo, con unas condiciones muy precarias, con un nivel de estabilidad ínfimo y con unos ingresos realmente que no permiten vivir. Eso yo creo que en eso estamos de acuerdo, porque incluso en nuestras propias familias o en el entorno en el que nos movemos, eso lo estamos viendo. Eso no va a solucionar la situación de este país, ni muchísimo menos, no la va a solucionar. Ustedes pueden decir, bueno, eso es mejor que nada. Claro, siempre cualquier cosa es mejor que nada, pero yo creo que hay que aspirar a mucho más, sin lugar a dudas, ¿no? No podemos quedarnos en eso. Entonces, por favor, no confundamos el empleo con el subempleo, y en todo caso, las cifras globales no son para tirar cohetes, ni muchísimo menos, No son. porque hay una cifra que es la definitiva, desde mi punto de vista, que es el número de afiliaciones a la Seguridad Social, porque eso es lo que luego sostiene todo el sistema, y desde luego esa cifra es muy, pero que muy preocupante. Compañeros, un segundo, antes de que termine, señor Alvarado, ¿nos queda cuánto tiempo? Nos queda 4 minutos, así que nos puede dar ya su conclusión final, y entre ustedes decidan quién de los dos interviene por última vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues mi conclusión, para no consumir más tiempo del debido, porque no me gusta hacerlo, repito, creo que hay que ir a un sistema distinto, creo que hay que ir a un sistema donde haya un control democrático de un servicio esencial para la comunidad. Creo que han cambiado mucho las cosas ideológicamente en los últimos tiempos, en los últimos años, y aspectos que considerábamos que, o algunos considerábamos que estaban fuera de la discusión, hoy se ponen en discusión sin ningún problema. Ya digo, algunos añoramos incluso los tiempos de Adolfo Suárez, ¿no? Porque hay que ver lo que se dicen ahora sobre cosas que en esa época se escuchaban y nos parecían pues muy normales. Y desde luego, yo no sé si Suárez era comunista o no, pero desde luego yo no soy partidario. Claro que no. Sí, pero por algunas cosas que se dicen parece que sí, ¿no? De lo que no soy partidario es de un gobierno de la plutocracia, es decir, de que los ricos o los poderosos deciden qué es lo que hacen a costa de los sacrificios de la inmensa mayoría. Por supuesto, yo de eso no estoy de acuerdo y lo combatiré porque me parece que es un principio incluso moral el que está en juego. Señor Alique. Sí, bueno... sé que es muy difícil lo que les pido, minuto y medio tienen cada uno. No, aportando soluciones. Para cambiar de raíz lo que está pasando, que es que España es de los países que más cara tiene la electricidad, hay que hacer, primero, una auditoría regulatoria para saber qué cuesta producir la electricidad a cada tecnología. Punto segundo, que lleve a cambiar el modelo regulatorio, de tal manera que tecnologías como la nuclear o la hidroeléctrica que están amortizadas no tengan una sobreretribución que pagamos en el recibo de la luz y por tanto baje el recibo de la luz, y de manera inmediata ampliar el bono social, no reducirlo, sino ampliarlo ante la crisis económica que se ha convertido en una crisis social por las políticas económicas y sociales del Partido Popular, que cambian servicio público por negocio privado. Y una ley, como ya existe en otros 14 países de la Unión Europea, que prohíba cortar la luz a aquellas familias vulnerables durante los meses de noviembre al mes de marzo, como ya digo ocurre en otros 14 países, y un plan de lucha contra la pobreza en general. Hay que recordar que en este país un 26% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, un 40% de la gente no tiene capacidad
de afrontar un gasto imprevisto. El 14% de la población española no tiene posibilidades de llegar a final de mes. Más de la mitad de los parados no cobran la prestación por desempleo. 1.800.000 familias son parados de larga duración, o 1.200.000 parados son parados de larga duración, y ante esto nosotros hemos propuesto en el Parlamento un plan con 1.000 millones de euros para combatir la pobreza general. Por tanto, yo creo que o cambiamos de raíz lo que pasa en este momento con la electricidad, con esa auditoría regulatoria y cambiar el nuevo modelo regulatorio, o de aquí a 2, 3, 4, 5 años volveremos a hablar de lo mismo. Y de momento, para parar el golpe y los problemas que están sufriendo muchísimas familias, ampliar el bono social y prohibir por ley que se pueda cortar el recibo de la luz, como ya ocurre en otros 14 países europeos. Señora de las Heras. Sí, independientemente de la tormenta de ideas que se le ocurre al portavoz, en este caso del Partido Socialista, que no hizo cuando estuvo portavoz de la Comisión de Industria, y entonces sí, efectivamente, el señor Rato gobernó junto con Aznar desde el 96 al 2003, y ¿sabe usted cuál es el déficit de tarifa que se produjo en aquella época? Lo voy a mostrar a las cámaras. En el año 2000, 250 millones de euros, en el 2001, 100, y en el año 2002, 1.149. El resto, hasta completar los 30.000 millones de euros del déficit de tarifa, ¿conocen ustedes a este señor? El señor Rodríguez Zapatero. Se generó durante su gobierno. Señor Alvarado, una cuestión, soluciones, cuando después de las muchas reformas que ha habido que acometer, entre otras las del sector eléctrico, y que va a aportar un ahorro a las familias españolas de 280 millones de euros, que no son pecata minuta, en vez de 30.000 millones si buscas de empleo, de tarifa. Vota al Partido Popular. Exactamente. Si quieres que baje el recibo de la luz, vota al Partido Popular. Si de los 800.000 puestos de trabajo más sabemos hablar todos. Señor Alvarado, que estoy gobernando, ojalá volviera el espíritu de Suárez, pero sobre todo por la parte que afecta al Partido Socialista. Y una cuestión, yo creo que de fondo, señor Alvarado, el déficit de tarifa que sepa usted que no lo elaboran las compañías eléctricas, lo elabora un organismo público dependiente del Ministerio de Industria, que se llamaba la Comisión Nacional de la Energía, ahora bajo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y en cualquier caso, apelando a la Constitución también apela a un principio básico y fundamental en un Estado democrático y de derecho, que es la libertad de empresa. Y en las decisiones de la libertad de empresa están las decisiones de colocar en los órganos y en los consejos de administración a quien los accionistas quieran. ¿Les parece bien? No, los que los accionistas quieran. Yo no tengo acción de ninguna. Lo dejamos aquí de momento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Juan Antonio de las Heras, Encarnación Jiménez, Jesús Alique y Emilio Alvarado. No sé si les habrá quedado claro o no, pero cuando sentamos a los políticos en la mesa ya saben ustedes lo que pasa. ¿Qué les voy a contar yo? Hasta dentro de 7 días.